Buenas tardes. Bueno, estoy teniendo que volver a grabar el estudio bíblico del jueves porque el audio no sirvió. Así que estoy haciéndolo de nuevo. Entonces, el tema que vamos a continuar hoy es el tema que empezamos la semana antepasada, que es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y estuvimos viendo el nuevo nacimiento, la morada del Espíritu, la nueva criatura, predestinados, herencia, sello del Espíritu, bautismo del Espíritu, bautismo en agua, llenura del Espíritu y espíritu de sabiduría y de revelación. Esta noche vamos a ver en cuanto a la llenura del Espíritu y qué significa exactamente eso, cómo funciona la llenura del Espíritu en la vida del creyente, cómo es que eso funciona. Entonces vamos a verlo en una forma gráfica, en una forma ilustrada. Entonces vamos a poner el servicio de hoy en las manos del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos que nos guíes, que abras nuestro entendimiento para que podamos estudiar tu palabra y podamos entenderla y que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder aplicarla a nuestra vida. Que tú recibas la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, voy a hablarles, voy a ilustrarlo con esta gráfica. Y si usted desea hacerlo, entonces coja una hoja de papel tamaño carta y lo dobla en dos y después otra vez en dos. No importa si lo hace vertical o horizontal porque después lo va a hacer al revés. Entonces, primeramente, dóblelo en dos y ese doblado lo vuelve a doblar en dos. Luego, entonces, ábralo y lo abre al revés. O sea, si primeramente lo hizo horizontal dos veces, entonces ahora ábralo y lo hace vertical dos veces. Y le va a quedar entonces cuadriculado más o menos así para que lo pueda ver. Luego, entonces, quiero que anote en la parte de arriba los tres hombres de Pablo. 1 Corintios 2 14 al 3:3. 1 Corintios 2 14 al 3:3. Y vamos a estar estudiando en cuanto a la carne, en cuanto al alma y en cuanto al espíritu. Antes de seguir, quiero que vayamos a 1 Corintios uh, capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y entonces abra sus Biblias allí en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 14 al capítulo 3 y el versículo 3. Eso nos va a permitir orientarnos. 1 Corintios 2 14 al 3 3. Entonces vaya, busque su Biblia porque no va a aparecer aquí en pantalla. Vaya, busque su Biblia y lo abre entonces lo abre ahí en 1 Corintios 2 14 al 3 3. Voy a darle un momentito. 1 Corintios 2 y vamos a leer aquí el pasaje comenzando con el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y nosotros solo de la contienda. Si usted vuelve a leer los capítulos 1, 2 y 3 de 1 Corintios, va a encontrar que había una contienda en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y entonces él dice, aquí vamos al capítulo 3 y el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo
entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Así que vamos a estar estudiando hoy entonces este pasaje. Hay los tres hombres de Pablo. Entonces anote en su hoja los tres hombres de Pablo. Ahora, a la izquierda, en la columna de la izquierda, entonces estas son las tres partes del ser humano: la carne, el alma y el espíritu. Entonces vamos a ir rellenando un poquito en cuanto a esto. Vemos que el alma es mente, sentimientos o emociones, voluntad y conciencia. Estas son las partes del alma. El alma, y puede ver que el alma está entre la carne y el espíritu. Ahora, en la parte de arriba, entonces ahora van a escribir ahí en esa fila, en la segunda columna natural, en la tercera columna carnal y en la última columna de la derecha espiritual. Estos son los tres hombres de Pablo: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y vamos a estudiar entonces hoy en cuanto a cómo influye eso en las tres partes del ser humano: en la carne, en el alma y en el espíritu. Ahora, ¿cómo está la carne del hombre natural? Natural. ¿Qué significa eso? Bueno, la carne no se convierte. Vamos a ver más en cuanto a eso en los momentos que vienen. Pero la carne no se convierte. Cuando una persona acepta a Cristo como Salvador personal, la carne no se convierte. Pero el hombre natural es el inconverso. Volviendo a 1 Corintios 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural entonces es el inconverso. Ahora, ¿cómo está el alma del hombre natural? Bueno, natural, ¿verdad? Así como viene. Cuando nosotros venimos a este mundo, traemos eh, la vida de Adán, que es vida física, pero en el alma, ¿cómo está? El alma del hombre natural, perdón, el espíritu del hombre natural, ¿cómo está? Está muerto. O sea, ¿cuándo murió? Murió cuando Adán pecó. En ese momento, Adán pecó, y a partir de ese momento, ya nosotros cuando venimos a este mundo, venimos con el espíritu, venimos muertos. Eso murió, eso ocurrió en el huerto del Edén, y él entonces él transmite la vida física, pero espiritualmente muerto. Entonces, el hombre natural, vemos que la carne natural, el alma natural y el espíritu muerto. Ahora vamos al hombre carnal. 1 Corintios capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿qué es el hombre carnal? El hombre carnal es el niño en Cristo. Es la persona que recién ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Es una persona, ya es creyente, pero todavía no ha madurado. Está apenas naciendo de nuevo. Es un niño en Cristo, dice Pablo. Ahora, el problema en la iglesia de Corinto es que ellos estaban portándose como niños en Cristo, pero ya eran viejos y cacrecos, espiritualmente hablando. Entonces, ya debiendo ser maestros, debiendo poder asimilar las cosas de Dios, todavía no. Por eso dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, o sea, lo que se le da al niño, y no vianda o comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, cuando Pablo plantó la iglesia de Corinto, no eran capaces. Luego él estuvo ahí, después se fue, llegó a Apolos, y ahora tampoco. Ellos están peleando por pleitos de pastores. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces dice el versículo 3 de 1 Corintios capítulo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que podemos ver aquí en cuanto al hombre natural, y vamos a ver el hombre carnal. ¿Cómo está el hombre carnal? El hombre carnal
En cuanto a su carne se refiere natural. Ay, pero yo creí que ya el convertido ya había cambiado algo. No, en la carne no. La carne es carne y sigue siendo carne y tiene un destino que es 2 metros bajo tierra. Ahora, en la resurrección vamos a recibir un cuerpo inmortal, pero ahora es la carne que heredamos de Adán y es pecaminosa, totalmente depravada y eso no cambia cuando aceptamos a Cristo. Ahora, estamos con el hombre carnal. ¿Cómo está el alma del creyente carnal? Carnal. Ahora se van dando cuenta, o sea, cuando Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, está hablando del estado del alma, que es mente, sentimientos o emociones, que es lo mismo, voluntad y conciencia. Mente es el disco duro, por decirlo así, es la biblioteca, es donde se guardan las cosas. Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces, ¿cómo está nuestra mente? Carnal. O sea, está llena de bagaje del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Hay que reponer el contenido carnal con la palabra de Dios. Y eso se hace estudiando la palabra de Dios, asociándose con personas cristianas maduras, asistiendo fielmente a la iglesia, recibiendo palabra, practicando palabra. Entonces es el crecimiento espiritual. Entonces, en la mente tenemos que sustituir el bagaje viejo por las cosas espirituales. En cuanto a la voluntad, bueno, la voluntad es donde se toman las decisiones, es el centro de control. Y se toman las decisiones en base al contenido de la mente y en cuanto a los sentimientos o emociones. Hay personas más emocionales que otras. Hay personas más eh, que piensan o que hacen sus decisiones más en cuanto a la mente que otras. Entonces, de todos modos, la voluntad, o sea, las decisiones se van a tomar en relación o en base a lo que está en la mente y va a ser filtrado a través de los sentimientos o emociones, para bien o para mal. Y la conciencia es lo que se va entrenando para el carácter de la persona. Ahora, el hombre natural, perdón, el hombre carnal, entonces, ¿cómo está la carne natural? No ha cambiado. ¿Cómo está el alma? Carnal, no ha madurado, todavía es un bebé. Entonces, dice Pablo que ellos eran como niños en Cristo. Ahora, el problema, no hay ningún problema con un recién convertido ser niños en Cristo. El problema es cuando ya no son recién convertidos y siguen siendo niños en Cristo, como era el caso de la iglesia de Corinto. Ahora sí, ¿cómo está el espíritu del hombre carnal? Vivo. Quiere decir que hemos pasado de muerte a vida. Quiere decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo vino a nuestro espíritu, le dio vida y estableció morada. Desde allí, entonces vemos donde el hombre, el espíritu trabaja en la mente, en el alma de la persona, que es mente, sentimientos o emociones y voluntad y conciencia. Entonces, desde el Espíritu Santo comienza a trabajar. Pero vemos que el alma es la tierra de nadie. El alma es el campo de batalla. Hay que sujetar la carne, crucificar la carne, hacerse cargo de que la carne murió cuando Cristo murió. Y cuando Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Ahora entonces vamos a dejar atrás las cosas naturales y vamos a ir creciendo. Entonces el recién convertido, ¿cómo está? Su espíritu está vivo. ¿Cómo está su carne? Está natural. No está muerto, estaría en un ataúd en el cementerio. No, está natural. Pero ¿cómo está el alma? Carnal. Vamos ahora al espiritual. Ahora, volviendo a 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 15, creo que vamos a ver. 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces el hombre espiritual ha crecido, ha madurado para poder juzgar o pesar todas las cosas, porque ha crecido espiritualmente. Entonces su alma está creciendo, está madurando, y el espiritual entonces juzga. Recuerde que el símbolo de la justicia es una balanza.
y entonces eso es juicio, juzgar. Y el hombre espiritual tiene suficiente capacidad para juzgar. Vamos ahora entonces a cómo está la carne del hombre espiritual. ¿Ha madurado, ha crecido espiritualmente, ya tiene su trayectoria? Ah, la carne sigue siendo natural. Sí, la carne no se convierte. Sorpresa, la carne no se convierte. La carne es carne y sigue siendo carne. Y la lucha entonces es entre la carne y el espíritu, y el campo de batalla es el alma. Ahora, ¿cómo está el alma del hombre espiritual? Espiritual. O sea, ya puede discernir, ya puede juzgar todas las cosas, ya tiene una base, ya tiene trayectoria, ya tiene experiencia suficiente, crecimiento espiritual suficiente para poder pesar las cosas o juzgar las cosas correctamente, porque ya su mente ahora es la mente de Cristo, está pensando como Cristo porque ha tomado, ha permitido que su mente ahora haya botado, quitado, limpiado el bagaje del viejo hombre y ahora es palabra de Dios atesorada en su corazón. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, palabra de Dios atesorada en el corazón es la primera defensa contra la tentación. Ahora, cuando nosotros pecamos o tenemos un problema, tenemos una tentación, lo que sea, y pedimos ayuda, entonces el Señor contesta inmediatamente. La gente cree que no, que se tardó. No, no se tardó. Pero lo que va a hacer es recordarnos la respuesta que es palabra de Dios. Y si nosotros no tenemos palabra de Dios atesorada en el corazón, entonces va a depender de otros que nos lleven el mensaje, porque no tenemos en nosotros mismos la respuesta. ¿Cuánto va a tardar eso? Bueno, puede tardar mucho tiempo. Ahora, volviendo entonces, el hombre espiritual tiene su carne natural, tiene su alma espiritual. ¿Y cómo está su espíritu? Vivo. Yo creí que había alguna diferencia entre el espíritu del hombre carnal y el hombre espiritual. No. Hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal o espiritual. El hombre natural, el espíritu está muerto. Pero en el hombre tanto carnal como espiritual, o sea, creyente inmaduro como maduro, el espíritu está vivo. Eso no varía. Lo voy a ilustrar de esta forma. ¿Cuánto del Espíritu Santo tiene el hombre natural? Cero. No tiene nada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto tiene en el Espíritu el hombre carnal, el recién convertido? 100%. O sea, no va a recibir más. Ya tiene, del momento de aceptar a Cristo como Salvador personal, ya tiene el 100% del Espíritu. Ahora, ¿cómo está el hombre espiritual en cuanto a cuánto del Espíritu Santo tiene en su espíritu? Igual, el 100%. Eso no cambia, eso no varía. Del momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu y Él está entonces ahí completamente. Si nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos morando en nosotros. Recuerde que el campo de batalla es el alma entre la carne y el espíritu. Ahora, entonces vayan tomando nota de las influencias en las diferentes clases de personas. Vamos al hombre natural. El hombre natural, entonces, ¿cuál es la influencia de la carne? Completa. No hay límites. ¿Cómo está la respuesta de la carne? Ahora, ¿y cómo está la respuesta del espíritu del hombre natural, el hombre inconverso? ¿Cómo está? Pues responde completamente a su naturaleza natural, inconverso. Entonces su espíritu está muerto, su alma es natural y su carne es natural y no ha tenido ningún cambio. Bueno, la carne no tiene cambio de todos modos, pero entonces, ¿cómo está? Así, 100%. Es posible que haya recibido formación buena, ha recibido una educación correcta, personas que lo han rodeado, que lo han criado, han ayudado con esto, han formado una buena persona. Sin embargo, espiritualmente hablando es igual. O sea, no hay ninguna diferencia espiritualmente hablando, escúcheme, no hay ninguna diferencia espiritualmente hablando entre el inconverso bueno y el inconverso malo.
Espiritualmente hablando, no hay ninguna diferencia. En cuanto a su vida, en cuanto a lo que hacen otras personas, sí hay diferencia. Pero en cuanto a su relación con Dios, no hay ninguna diferencia. Su espíritu está muerto y va a terminar en el infierno si no acepta a Cristo como Salvador personal, aunque sea buena gente. Vamos ahora al creyente carnal, o sea, el nuevo creyente, el creyente que está apenas aceptando a Cristo. ¿Cómo está la influencia de la carne? La influencia de la carne sigue igual, no cambia. O sea, la carne del hombre, del creyente, sea carnal o espiritual, no cambia. Siempre va a recibir la misma influencia, o sea, el mismo empuje de la carne en cuanto al alma se refiere del hombre carnal, o sea, el nuevo creyente siempre va a estar empujando la carne. Usted no puede esperar nada bueno de la carne. La carne es carne y siempre va a actuar como la carne. Ahora, ¿cómo está entonces la respuesta del espíritu? ¿O cómo está la influencia, perdón, la influencia del espíritu? Ahora sí, está igual que el hombre muerto, pero ahora la diferencia es que no está muerto, está vivo. Entonces, el creyente, sea carnal o sea espiritual, va a estar recibiendo el 100% de la influencia del Espíritu Santo sobre su alma, que es mente, sentimientos, o sea, emociones, voluntad y conciencia. O sea, las decisiones que toma, que es en la voluntad, que determina su estilo de vida, va a ser en base entonces a lo que escoge, lo que decide en base a lo que tiene en la mente y filtrado por los sentimientos o emociones. Entonces, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, está trabajando 100%. Desde que acepta a Cristo, el Espíritu Santo está trabajando 100% en el alma del creyente. Ahora, ¿cómo está la respuesta del carnal? Bueno, está recién convertido. Entonces todavía está acostumbrado a escuchar la mente de la carne y al principio eso es lo que va a estar entonces reaccionando. Va a estar reaccionando, respondiendo en buena manera a la carne, porque todavía es carnal, todavía tiene problemas en crecimiento, todavía tiene problemas en las emociones, todavía tiene problemas en la carne, en la lascivia, en la ira, en estas cosas, todavía tiene problemas. Se siente atraído hacia las cosas naturales o las cosas pecaminosas o su vieja manera de vivir. Ahora, entonces, ¿cómo está la respuesta del creyente, del nuevo creyente en cuanto al espíritu, en cuanto a lo espiritual? Poquito. O sea, ya está respondiendo, ya aceptó a Cristo como Salvador, está aprendiendo cómo caminar en el Señor. Entonces, todavía el carnal, por eso se llama carnal, porque es un bebé. Todavía hay que cambiarle pañales, hay que enseñarlo a caminar. Todavía es un bebé, entonces necesita ayuda. Por cierto, eso es terrible cuando en las iglesias no se le da ayuda al nuevo creyente. Hay algunas iglesias que dan un discipulado, la mayoría ni siquiera dan eso. Pero aún en estas iglesias que han discipulado, muchas veces, una vez que la persona recibe discipulado, ya está, ya quieren integrarlo a la iglesia y no, hay que ayudarlo en esos primeros pasos. O sea, el discipulado es la base para que la persona pueda caminar con el Señor, pero necesita ayuda, me gusta mucho ese programa de hermano mayor o hermana mayor. Hermano mayor en el caso de los varones, hermana mayor en el caso de las mujeres. O sea, una persona espiritual, un creyente espiritual, miembro de la iglesia, que lo va a padronar, va a ser su mentor, va a estar ahí 24/7 para él o para ella, para poder ayudarlo en los primeros pasos. Entonces, el carnal está apenas creciendo y todavía está respondiendo bastante a la carne y un poquito al espíritu. Pero ahora pasemos al hombre espiritual. Entonces, recordemos que el hombre espiritual, dice el capítulo 2, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, no hay que decirle. Una persona espiritual ya sabe. El Espíritu Santo se lo hizo ver y lo escuchó. Ahora, no es que el Espíritu Santo le hace ver las cosas al hombre espiritual más que al carnal. No, es igual. La diferencia está en la respuesta. Como vemos ahí en el cuadro, la respuesta del hombre carnal todavía es menor.
Entonces, el Espíritu Santo le está hablando, el Espíritu Santo le está haciendo ver las cosas, el Espíritu Santo está usando la palabra de Dios y predicaciones, sermones y tantas otras cosas que usa para trabajar en la vida de la persona, pero está respondiendo menos a las cosas espirituales. En cambio, el espiritual no necesita que nadie se lo haga ver. Eso sí, si es espiritual y mete la pata y alguien viene y se lo hace ver, entonces no sea orgulloso, no sea orgullosa. Agradezca, sí, hermano, muchas gracias. Ahora no salga diciendo, sí, ya el Señor ya el Señor me lo había hecho ver, pero gracias de todos modos. Eso es orgullo. No, no hay peor carnal que el que se cree espiritual. Y si una persona es espiritual, entonces no va a responder así. Pero si se cree espiritual, entonces va a actuar así y eso no está bien. Entonces el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá a cuanto al Señor? Es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos habitando en nosotros y trabajando en nuestra alma. Ahora termina el capítulo 2 donde Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Los nosotros aquí son los cuatro de la contienda. O sea, en la iglesia de Corinto estaban peleando quién era el mejor predicador, Pablo, Pedro, Apolos, y quién era el mejor pastor, aunque Pedro nunca llegó a donde ellos, pero estaban peleando. Escucharon hablar de Pedro o alguien había escuchado a Pedro predicar y entonces ahí estaban proponiéndolo también. Así que nosotros, o sea, ustedes están peleando por nosotros, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros estamos por encima de estos pleitos y de estas cosas que están haciendo. Volviendo entonces ahora al gráfico, ¿cómo está la influencia de la carne en el hombre espiritual? Igual, no, eso no va a cambiar. Más bien, cuando nosotros más buscamos al Señor, cuando más buscamos seguir y servir al Señor, vamos más bien a ver que la carne cómo está. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Y esta mañana, ¿cómo amaneció la carne? Con ganas de molestar. Es por eso que anoche dormí con el enemigo y esta mañana, ¿cómo está mi enemigo? Está otra vez con ganas de molestar. ¿Qué hay que hacer? Hay que volverlo a crucificar, volver a hacerse cargo que está muerto y dejarlo ahí sepultado. Pero la carne va a seguir trabajando duro en nuestra vida. Ahora, ¿cómo está la influencia del Espíritu Santo en el hombre espiritual? Va a estar fuerte, igual, o sea, no merma, ni es más ni es menos, es igual. El hombre carnal, el hombre espiritual, la influencia del Espíritu Santo en su vida es igual porque allá aceptó a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, tiene el 100% del Espíritu Santo y el 100% de la influencia del Espíritu Santo en su vida. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual? Está en la respuesta, porque vemos ahora que la respuesta hacia la carne es menos, mientras que la respuesta a lo espiritual es más. Ahí está la diferencia. No lo que recibimos del Señor, no la influencia de la carne o la influencia del espíritu, sino nuestra respuesta. El hombre natural está acostumbrado a escuchar la carne y va a responder más. Y no está acostumbrado todavía, no ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo, entonces va a responder menos. Pero va creciendo, va madurando. Ahora entonces el hombre espiritual está respondiendo menos a la carne y más a lo espiritual. Por eso dice entonces, volviendo a 1 Corintios 2, 15, 16, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué vemos aquí? La necesidad de crecer. Tal vez usted piense, bueno, pero es que no es para mí. Claro que es para, si usted es creyente y si no es creyente, también es para usted cuando se hace creyente. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces también es para usted. Usted que eh, si ya conoce a Cristo como Salvador personal, si ya usted es creyente, ya
reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, su nombre está inscrito en el libro de la vida, entonces usted sí puede pasar de muerte a vida en esta vida. O sea, sí puede pasar de ser creyente carnal, inmaduro, con problemas y también a veces hasta problemático, entonces sí puede pasar a ser el creyente espiritual. Ahora, repito lo que dije hace un rato. Lo espiritual no se puede hacer con la carne. Cuando dicen Gálatas, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La carne no puede producir eso, es el espíritu. Entonces, como vemos aquí en el gráfico, vemos donde el Espíritu Santo está trabajando en la vida del creyente, pero ¿cómo responde? Ahí está la diferencia. Entonces, tome la decisión hoy de que usted va a responder correctamente, va a aprender a escuchar la voz de Dios, leyendo la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios en su corazón, en su vida, creciendo espiritual. O sea, ponga su meta en que usted va a vivir en victoria, en que usted va a ser un creyente victorioso, que usted va a poder entrar a la tierra prometida, que la tierra prometida es la vida victoriosa en esta vida. Entonces usted va a poder conquistar al viejo hombre, usted va a poder conquistar Canaán y va a poder conquistar Jericó, va a traer abajo los muros de Jericó, va a vivir en victoria. ¿Cómo se logra? Cada día, un día a la vez, un paso a la vez, teniendo en cuenta que la carne es carne, usted no va a recibir nada bueno de la carne, no va a recibir nada bueno del mundo, tiene que cambiar de asociación, tiene que cambiar, dime con quién andas y te diré quién eres. Tiene que tomar la decisión de comenzar a andar con creyentes espirituales, o sea, personas que están donde usted quiere estar, personas que usted admira, personas que usted ve que realmente el Espíritu de Dios está trabajando en su vida y que están escuchando, porque el Espíritu de Dios trabaja en la vida de todos los creyentes, pero la diferencia está en la respuesta. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas en una forma muy clara y podemos entenderla no por nuestra carne, sino por nuestro espíritu. Tu Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Tú nos has prometido la unción del Espíritu y nosotros como creyentes tenemos esa unción y tenemos todo lo necesario para poder crecer y vivir en victoria. Ayúdanos, Señor, a poder vencer al enemigo, poder crucificar cada día al viejo hombre y vivir en victoria. Permitir que tú tomes el control, bajar al hombre, bajar el yo de la silla, del trono de dominio en mi vida y permitir que Jesucristo se siente, que controle y que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones entonces puedan ser determinadas por lo que el Espíritu Santo me dice y no por lo que la carne me dice, no por lo que el mundo que me rodea me dice, no permitiendo que el mundo me meta en ese cuadro, en ese cajón, sino que el Espíritu Santo controle mi vida. Que podamos aprender hoy, Señor, a vivir conforme a tu santa voluntad. Y Señor, si hay alguna persona que está escuchando y que todavía no te conoce como Salvador personal, que no ha habido un momento en su vida que reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal. Señor, que hoy sea el día de salvación. Ahí donde está, que reconozca su necesidad, que crea en ti, que crea que tú pagaste el precio completo, pagaste una deuda que tú no debías, la deuda de nosotros, para que nosotros seamos salvos y que te reciba. Y entonces que aprenda a andar contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero que se comunique conmigo. Ahí está la dirección en Facebook, en YouTube. Y entonces especialmente puede comunicarse en WhatsApp. Es mi medio preferido para comunicaciones. 8708-5569. Y si vive fuera de Costa Rica, entonces es el área 506. 8708-5569. En la despedida, le voy a dar las instrucciones de cómo comunicarse conmigo y también para que pueda congregarse con nosotros este próximo domingo. Si está en el área metropolitana de San José, no tiene una iglesia,
está buscando iglesia, entonces lo invitamos, la invitamos para que venga y nos acompañe este próximo domingo. Y Dios mediante, nos vamos a volver a ver aquí mismo el próximo jueves para estudiar juntos la palabra del Señor.